Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse una vez más con nosotros en esta nueva transmisión. Bien, bueno, antes de iniciar, quiero saludar a los pastores Cabrera, allá de la familia Aliento de Vida en Buenos Aires, Argentina. Toda la familia Cabrera son obviamente grandes amigos, los amamos mucho y los extrañamos también. Y también obviamente a toda la familia de One City Church, gracias por conectarse. Y usted que está ahí conectado con nosotros y que nos ha estado siguiendo en esta serie de enseñanzas que hemos dado acerca de jornada, ¿no? Viendo la vida del profeta Eliseo. Gracias, el día de hoy culminamos esta serie, así que una vez más, gracias porque usted ha estado conectado con nosotros y ha estado pues viendo este programa, y pues le agradecemos muchísimo de parte de la familia Aliento de Vida y de parte de la familia One City Church. Muchas gracias. Bien, quiero entrar directamente al versículo con el cual quiero comenzar a compartirles el día de hoy. Jornada, hoy es la cuarta parte de la serie Jornada y el tema del día de hoy es ¿qué hacer cuando lo has perdido? ¿Qué hacer cuando lo has perdido? Así que quiero que vayamos al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 7, y dice de esta manera: Cierto día el grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle: Como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño. Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos, y ahí podemos construir un lugar para reunirnos. Me parece bien, les dijo Eliseo. Vayan. Por favor, ven con nosotros, le dijo uno de ellos. Está bien, iré, le contestó él. Entonces Eliseo fue con ellos. Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo, y el hombre extendió la mano y la tomó. ¡Wow! ¿Escuchó bien eso? Cuando tiró este pedazo de palo en ese lugar donde cayó esa cabeza de hacha, dice la Biblia que el hacha o la cabeza del hacha flotó. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Eso fue uno de los milagros que hizo el profeta Eliseo. Ahora, pregunto, ¿alguna vez usted ha perdido algo que es muy importante para usted? Quizá sea algo que ni siquiera le pertenecía, por ejemplo. Mire, yo recuerdo en una ocasión cuando era pastor de jóvenes, hace muchos años, precisamente de camino a la reunión de jóvenes, tuve un accidente muy fuerte donde choqué el auto que venía yo manejando, que quedó totalmente inservible. Pero lo peor de esto es que era el auto de mi hermano Apolo, o sea, no era ni siquiera mi auto. Entonces, déjeme decirle que la sensación que uno siente en esos momentos es terrible. Entonces, en esta historia, un joven profeta perdió una cabeza del hacha cuando estaba trabajando. Entonces, ese pequeño objeto se convierte en un símbolo para una lección de vida mucho mayor para usted y para mí. Entonces, ¿qué hacer entonces cuando lo has perdido? Entonces, mire, la historia trata menos sobre un joven cortando un árbol y perdiendo una cabeza de hacha, y tiene que ver más con nosotros viviendo a la altura del potencial de Dios para nuestra vida y cómo llegamos ahí, sobre todo. Ahora, nunca ha habido una generación como esta generación que estamos viviendo. Nunca ha habido una generación con más a su disposición para servir a Dios que esta generación en la que nos tocó vivir. Miren, iglesias y ministerios muy grandes, tenemos herramientas y muchos recursos para trabajar, más de 35 traducciones de la Biblia en su teléfono, por ejemplo, más libros cristianos, estaciones de radios cristianas, televisión, redes sociales, etc.
Entonces, sin embargo, parece que estamos haciendo girar nuestras ruedas tanto como cualquier otra generación. Entonces, creo que esta pequeña historia única de Eliseo tiene algo que enseñarnos. Así que vamos a sumergirnos, vamos a meternos. Si usted me permite, vayamos entonces al punto número 1 que quiero hablar con usted. Punto número 1. Cualquiera puede perder su hacha. Cualquiera puede perder su hacha. Mire, el versículo 1 dice que fue uno de los hijos de los profetas. Ahora, esto fue básicamente un seminario para profetas. Lo encontramos, por ejemplo, en Gilgal, en Betel, Jericó, en Ramá. Ahora, pero esto fue en Jericó. Ahora, la escuela había llegado a su máxima capacidad en sus instalaciones y ellos estaban construyendo otro edificio. Es decir, ellos estaban en pleno crecimiento. El ministerio se estaba expandiendo y tenían un trabajo que hacer para el Señor. Pero este hombre perdió la cabeza de su hacha y se quedó únicamente con el mango. ¡Wow! Ahora, ¿se imagina usted querer cortar un árbol con únicamente el mango y sin la cabeza del hacha? ¡Wow! Posiblemente usted puede decir eso es casi imposible. Ahora, puede estar trabajando por horas y horas, pero sin ser efectivo. Y todo lo que esto provoca es simplemente cansancio y frustración. Aquí decimos, por ejemplo, en inglés, burnout, que es decir, estar quemado o estar agotado. Y lamentablemente hay muchas personas, hay muchos cristianos incluso, que están trabajando y trabajando y trabajando, pero están trabajando únicamente con el mango y han perdido la cabeza del hacha. Han perdido, o si la tienen, han perdido su filo. ¡Wow! ¿Cuántos en algún momento perdieron su hacha? ¿Alguna vez usted ha perdido su filo? Pregunto. Ahora, sé que yo en algún momento lo he hecho. Cualquiera puede perder su filo, cualquiera puede perder la cabeza del hacha. No estoy hablando de pecado, simplemente estoy hablando de perder el fuego, perder su pasión. Mire, hubo un tiempo en mi vida en que dudé de todo lo que me rodeaba. Nadie lo supo, pero yo caí en depresión por un tiempo. Hace varios años, esto fue antes de que yo me casara, había noches que no podía dormir. Ahora, todo esto yo lo hacía o sacaba a flote toda mi frustración o depresión por las noches porque no quería que nadie lo supiera, nadie de mi familia lo supiera. Pero a muchas noches me lo pasé muy, muy difícil y sentí que no podía seguir más. De hecho, hubo una noche que literalmente pensé que moriría. Pero gracias a Dios que me rescató de esos pensamientos y de esa depresión, me levantó y me volvió a la vida para nunca más, escúchame bien, para nunca más sentirme de esta manera. Mire, pero todos yo sé que en algún punto pueden perder su hacha de vez en cuando. Entonces, en algún punto pueden perder su filo. Ahora, el pecado es aceptar esta condición como su nueva normalidad. Ese es el peligro. Entonces, al igual que el joven profeta, todos nosotros estamos llamados a hacer algo para Dios o algo por Dios. Y se ve diferente para cada uno de nosotros. Por ejemplo, padre o madre de familia con temor de Dios, ejemplo espiritual para compañeros, por ejemplo, de trabajo o empleados, líder de un grupo pequeño o un servidor en la iglesia que muestra el amor de Cristo a través de su servicio. Por ejemplo, cada vez que intente usted cumplir el llamado de Dios en su vida, el enemigo se opondrá. Entonces, a veces le hará caer, pero usted no puede quedarse ahí tirado, tiene que levantarse. Entonces, usted no puede aceptar esto como su nuevo lugar, como una nueva normalidad en su vida. Mire, estamos en una pandemia, estamos ya posiblemente cansados de esta cuarentena, pero cuando
esto se levante, cuando empecemos a volver a nuestros servicios, déjeme decirle, no se quede tirado ahí, no se quede en casa. Cuando nos den la oportunidad de volver con las restricciones que sean, vamos a volver con las ganas, vamos a levantarnos con ánimo. No le vaya a pasar eso de que se quiera quedarse y se quiera acostumbrar a esa nueva normalidad de únicamente estar en casa. Cuando sea el tiempo de volver, vamos a volver con ganas, vamos a levantarnos. Es más, vamos a volver con más pasión por Dios. Wow. Entonces tiene usted que volver a poner la cabeza del hacha en el mango y volver a trabajar. Entonces, vayamos ahora al punto número 2. Usted supone estar encendido y no quemado. Ahora, veamos este versículo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Dice, por eso te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. ¡Wow! Mire este versículo. Dice, hay un don dentro de usted. Este versículo dice, hay un don dentro de mí, dentro de usted. Es como un carbón al rojo vivo. Entonces, y se supone que debo encenderlo en llamas. Este carbón, cuando se está apagando, tengo que soplarle un poquito y necesito prenderlo, necesito estar en fuego. Entonces, no hay dos explicaciones de esto. Simplemente esto significa estar ocupado en la obra de Dios, adorando y sirviendo a Dios de corazón, encendido. Miren, grandes hombres y mujeres de Dios han estado haciendo eso por siglos. Ahora, se le preguntó una vez, por ejemplo, a John Wesley, ¿por qué tanta gente acudió a sus cruzadas para escucharlo predicar? Y él dice, me prendí en fuego y la gente vino a verme arder. Entonces, creo que cuando usted se da cuenta de que ha sido creado a la imagen de Dios y que Él tiene el camino y el plan perfecto para su vida, se supone que eso debe prenderlo a usted en fuego en ese plan. Cuando usted se da cuenta que Dios lo ha escogido y tiene un propósito para usted, eso debe de prenderlo a usted en fuego de pasión por Dios. Entonces, pero se supone que debe estar usted entonces encendido y no quemado. Ahora, muchas personas religiosas se están quemando en lugar de estar encendidos. Entonces, aquí hay una fórmula para el agotamiento, por ejemplo, o como lo conocemos aquí en inglés, el burnout. Entonces, en la iglesia sobre todo. Mírelo aquí en la pantalla. Actividad religiosa menos poder de Dios es igual a agotamiento o burnout. Entonces, solo piense en ese muchacho tratando de cortar ese árbol sin la cabeza del hacha, únicamente usando el mango. Entonces, es inconcebible que pudiera haber derribado ese árbol con solo el mango. Entonces, pero piense en la dificultad y el daño. Entonces, y esta es solo la imagen que veo cuando pienso en cuántos de nosotros, buenos cristianos, estamos viviendo nuestras vidas. Entonces, estamos tratando de ser buenos padres, buenas madres, buenos amigos, servidores, comunitarios, líderes, animadores, etc. Entonces, pero estamos tan apurados, alimentados por el ritmo de nuestra cultura. Entonces, que hemos dejado la cabeza del hacha, lo hemos olvidado en algún lugar. Entonces, hemos dejado de lado la presencia de Dios y el poder de Dios. Entonces, yo sé que estoy hablando con alguno de ustedes en este momento. Yo sé que me estoy dirigiendo a usted, que me está escuchando ahí, que posiblemente esté en esta condición. Bueno, la razón por la cual estoy aquí hablándole, enseñándole, no es meramente para regañarlo, sino para animarlo. Quiero inyectarle pasión y ánimo.
¿ok? Porque usted es una buena persona, sirve a Dios y puede vivir una vida honorable, pero al mismo tiempo puede estar tan vacío, puede estar tan drenado y seco que necesita una vez más poner esa cabeza del hacha en el mango para seguir siendo efectivos. Entonces, ahora les voy a decir también por qué. Mire, han puesto demasiado también énfasis en su parte y no han puesto suficiente énfasis en la parte de Dios. Entonces, si puedo trabajar más duro, si puedo hacer ese contrato, si puedo construir este equipo ministerial, si puedo ahorrar suficiente dinero, si puedo hacer despegar este negocio. Entonces, ahora, no me malinterprete. Dios honra el trabajo duro. Es más, Dios incluso nos exige, nos pide trabajar. Pero nunca olvide usted el hecho de que Él es el que hace que las cosas sucedan. Y si no permitimos a Dios hacer su parte en nuestras vidas, nos vamos a quemar, nos vamos a agotar, vamos a terminar agotados y frustrados. Entonces, estamos llamados entonces a estar encendidos y no quemados. Ahora, usted puede decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo le puedo hacer, Pastor Enrique? Bueno, esto me lleva al punto número 3. Y punto número 3, entonces, es usted lo encontrará donde lo perdió. Mire, es chistoso esto que le voy a decir. Y posiblemente le ha pasado a usted también. Cuando usted pierde las llaves de su auto, por ejemplo, y pide ayuda, ¿no? Preguntando a su cónyuge o a los hijos ahí, la familia en la casa, he perdido las llaves del auto, ¿alguien lo ha visto? Y la respuesta común que nos dan nuestros familiares es, ¿a dónde lo pusiste? ¿Verdad? Como que si fuera, wow, ¿verdad? Qué revelación, ¿no? Si yo lo supiera, ya lo hubiera encontrado. Pero en realidad, lo que están tratando de decirnos es que lo dejaste, o lo perdiste, o lo dejaste, o está ahí en el lugar donde lo dejaste. Básicamente es lo que tratan de decirnos. Y hasta cierto punto es cierto. Las llaves que usted perdió, lo dejó ahí donde lo puso. Entonces, ahora, déjeme, para que usted me entienda mejor, vayamos al libro de entonces Segunda de Reyes. Una vez más, leamos el capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, pero mientras uno de ellos cortaba un árbol, la cabeza de su hacha cayó al río. ¡Ay, Señor!, gritó. Era un hacha prestada. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flote. Agárrala, le dijo Eliseo. Y el hombre extendió la mano y lo tomó. Es decir, Eliseo fue y tiró este pedazo de palo en el mismo lugar donde había caído la cabeza del hacha. Entonces, la verdad es que el poder y la presencia y la gracia de Dios están destinados a ser derramados en su vida. Entonces, en algún lugar usted lo perdió. Perdió su filo, perdió su efectividad. Entonces, regrese a ese lugar y comience de nuevo. ¿Cómo lo puede hacer? Entonces, vuelva a ese lugar donde usted lo perdió. De alguna manera, en todo su trabajo y tratando de hacer bien las cosas, la cabeza del hacha voló y el poder real detrás de su esfuerzo posiblemente se fue. Entonces, tiene que volver a ese lugar. Tal vez ese es el lugar donde usted, por ejemplo, dejó de orar y leer la Biblia. Tal vez fue en ese lugar donde usted dejó de servir en la iglesia. Tal vez fue en ese lugar donde usted, por ejemplo, dejó de comenzar su trabajo todos los días con una oración posiblemente. ¿Se da cuenta? Entonces, no sé, posiblemente fue donde usted dejó de diezmar. Tal vez fue donde usted dejó de alabar a Dios, bajó la guardia y comenzó a vivir una vida
pecaminosa o simplemente una vida rutinaria sin el fuego de la pasión de Cristo. Que no sabe que Dios simplemente no puede o no ha sentido a Dios, sigue haciendo las cosas, va a la iglesia o trata de leer la palabra de Dios o mira las transmisiones de su iglesia, pero tal vez ya ha perdido ese fuego. Entonces, no sé dónde lo perdió, pero ese es el lugar al que usted tiene que volver. Entonces, para volver a poner el hacha en el mango. Entonces, nuestro problema, entonces, es que olvidamos que el poder de Dios lo hace posible. El poder de Dios, entonces, es lo que nos ayuda a poder lograr esto. No sé cuántos se acuerdan de Sansón. Mire, un hombre muy fuerte y corpulento, con el pelo largo y suelto, se hizo tan famoso y tan al mismo tiempo orgulloso y tan enamorado de la mujer equivocada. Entonces Dalila, que olvidó que el verdadero poder era de Dios y no de él. Entonces, así que dejó a Dalila cortarle el pelo, el cual era el secreto de su poder. Es más, veamos lo que dice el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor ya lo había abandonado. ¡Wow! Entonces creo que hay muchas buenas personas así el día de hoy. Entonces se sacuden y no pasa nada. Entonces, porque ni siquiera se dieron cuenta de cuándo se fue el poder de Dios en sus vidas. Entonces, pero escúcheme el día de hoy, escúcheme bien. El Espíritu de Dios está justo ahí donde usted lo dejó. Entonces, es tan poderoso como siempre. Él le ama de la misma manera. Él está dispuesto a llenarle con su amor, poder y gracia. Es más, Dios anhela que usted vuelva a ese lugar donde usted dejó ese fuego del poder de Dios, donde dejó esa pasión, donde perdió su filo, donde perdió esa cabeza del hacha. Entonces, en conclusión, mire, los versículos 6 y 7 nos dicen que Eliseo tomó un palo entonces y lo arrojó al agua y la cabeza del hacha de hierro flotó. Wow. Entonces, el árbol, ese pedazo de madera que él tiró al agua, representa la cruz, ese pedazo de madera. Cuando el poder de la cruz se agrega a su problema, suceden cosas milagrosas. Entonces, Dios tiene el poder de recuperar lo que se pierde. Entonces, hoy puede usted estar teniendo problemas para creer que esto pueda sucederle. Déjeme contarle esta historia. Mire, hace años, durante la construcción de un puente que cruzaba una parte del puerto de Nueva York, los ingenieros buscaban una base para uno de los contrafuertes. Chocaron contra una vieja barcaza hundido ahí en el agua, llena de ladrillos y piedra que ya tenía mucho tiempo, que se había hundido en el barro y estaba prácticamente enterrada. Ahora, los buzos fueron enviados a colocar grandes cadenas debajo de este bote hundido para poder levantarlo, pero todos los dispositivos que ellos pusieron fallaron. Por fin, un joven ingeniero les aseguró que podía hacerse. Entonces, él trajo esta idea y lo echaron a andar. Trajo 2 barcazas al lugar y ató las enormes cadenas que estaban alrededor del bote hundido a las vigas de las barcazas. Las cadenas estaban bien apretadas durante la marea baja y no había nada más que hacer que esperar. Y una vez que la marea subió, barrió el puerto levantando las barcazas por su poderoso poder. La barcaza enterrada entonces tembló y emergió debajo del barro. ¡Wow! Entonces fue creado por el poder del océano Atlántico.
lo levantó. Entonces, mire, usted puede pensar que su vida está enterrada ya debajo de mucha basura. Pero hay un poder mayor, escúcheme bien, que el suyo, que puede levantar cualquier peso que usted lo está deteniendo. Y ese poder es el poder de Jesucristo. Si usted le permite, entonces Él puede levantar su vida, así como hizo esta vieja barcaza de enterrada en el lodo. Lo puede levantar a usted, puede llenarlo de pasión por Dios y fuego por Dios, que su vida nunca más será igual. Así que si usted está dispuesto a hacer esto, permítame orar por usted. Padre, en esta hora yo oro por esta persona que está mirándonos en esta hora y escuchándonos. Padre, te pido, Señor, que si ha perdido su hacha, si ha perdido, Señor, su filo, si ha perdido su pasión por ti, Señor. Padre, te pido que en este momento lo inyecte, Señor, de ánimo, de alegría, de energía, Señor, y de pasión por ti. Pasión por tu palabra, pasión por tu presencia. En el nombre de Jesús. Y que tú puedas levantarlo, Señor. Padre, no permitas que esta pandemia y Padre Santo, el estar acomodado en casa, pueda llevarlo, Señor, a crear un patrón de conducta de ser pasivo y únicamente esperar y no hacer nada. Sino que cuando sea el tiempo de volver a la iglesia, Señor, que pueda levantarse con ánimo, que pueda querer compartir tu palabra, que quiera compartir, Señor, los testimonios que tú, Señor, has estado haciendo en su vida en medio de esta pandemia. En el nombre de Jesús. Te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Bien, gracias familia. Una vez más, Pastores Cabrera de Aliento de Vida. Muchas gracias por darme esta oportunidad de poder hablarle a su congregación, a los amigos, a la gente allá en Buenos Aires, Argentina, y obviamente a One City Church por darme la oportunidad de siempre compartir la palabra de Dios con ustedes, y todos los amigos que hemos tenido, se han sumado a nosotros en estos días de cuarentena, en las transmisiones que hacemos. Gracias a ustedes. Ustedes son la iglesia de Jesucristo y ustedes son la esperanza de este mundo. Así que gracias, nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga. Hasta luego, bendiciones.